Y con Zapatero y Maragall empieza la decadencia tremenda de España de los últimos años. Que hay gente que no se creía lo que estaba pasando aquí. Él quería pasar a la historia como el presidente del nuevo estatuto. Ese fue el problema de Maragall. Que a nadie le importaba el nuevo estatuto y a nadie le importaba nada de eso. Una locura de Zapatero. Lo que importa es lo que el PSOE afirma que cabe en la Constitución. Algunas personas ponen en 2010 la sentencia del estatuto como el inicio del procés. Más aceleró el procés. Y hay un punto clave que es cuando empieza la investigación de lo que es el caso de corrupción de Pujol y compañía. Y nos vendieron un país imaginario. Artur Mas, unos años después, dice: hay que engañar al Estado. El presidente de la Generalitat. Y nadie lo para. No lo paran los empresarios catalanes, no se le para desde Madrid, no lo para nadie, ningún político, ningún juez, ningún fiscal. Nadie lo para. Hemos fallado todos, insisto, los medios, los periodistas. Las élites catalanas son extremadamente cobardes. A la sociedad catalana le ha faltado valor. Y de repente dice, no, ahora he ido a ver a Rajoy, le he pedido una serie de cosas, me ha dicho que no a todo. Consulta, el famoso butifarrendum, el primero. Había 4 gatos en todo esto. La verdad es que no le dimos mucha importancia. Porque yo creo que no se pensaba llegar a este punto. Y ese es un problema. Que fallaron todos los mecanismos de control que hay en las sociedades maduras, transversales, democráticas. Que nadie les dice nada, pues el salto siguiente es lo del 17. No hacéis nada. O sea, ¿no estáis viendo lo que están haciendo? Pues es un golpe de Estado, claro. Es que cada día pasaba una cosa gravísima. Aquello fue un esperpento, algo totalmente grotesco. Las urnas llegaban llenas ya de votos, podía votar quien quisiera, había gente que votaba en 3, 4, 5, 6 sitios. ¿A qué fuimos allí? A impedir que se diera una especie de golpe de Estado dentro de España. Si fue un 155 de mierda, joder. Si no pasó nada. Yo creo que llegó tarde y mal. Fue más bien un 154. Rajoy pecó de una laxitud total. El proceso demuestra que Cataluña es una sociedad fallida. En el primer capítulo encontramos los orígenes. En el segundo buscábamos al arquitecto de la Cataluña moderna y ya bien fuera por acción o por omisión, aparecieron varios. En este tercero nos moveremos en la etapa más moderna de este proceso. Atrás quedaron los consensos de la transición, todas las competencias y cesiones que han derivado en la España federal y pasamos al tiempo del quebrantamiento de la ley, el acoso, la persecución, el odio y la desaparición del Estado español en Cataluña. Un tiempo en el que se comenzaron a traspasar ciertas líneas rojas establecidas por todos que asemejan esta España a la de principios del siglo pasado y que nos deja claro que el problema no está únicamente en Cataluña. 50 años después, podemos decir, vaya, tenemos un tablero donde están los problemas de España que discute la izquierda y la derecha. La vivienda es un problema evidente. Bueno, pues la izquierda tiene una receta, la derecha tiene otra. Bien, eso es un debate. Bien, pero es que esos son los problemas de España. Y luego está el problema español, que entra por medio y lo rompe todo. Y es que hay unos partidos políticos que como primer punto de su programa tienen la destrucción de lo común. Todo el poder que tiene esta gente, todo este poder, la única razón por la que lo tienen es porque el Partido Socialista ha decidido desde la época de Zapatero que iban a ir de la mano. Y ya no hay diferencias entre ellos. Con Zapatero y Maragall empieza la decadencia tremenda de España de los últimos años. Llega Pascual Maragall a presentarse en las elecciones del año 2000, ¿no? 99 o 2000, autonómicas, con todo un pasado glorioso, que es la transformación brutal de Barcelona, porque Barcelona cambió con el ayuntamiento socialista, cambió brutalmente, y concretado en las Olimpiadas, el éxito de las Olimpiadas, todo ligado. Todo este paquete, Maragall era una primera figura. Zapatero se bajó los pantis ante el PSC, el PSC hizo lo que le dio la gana, con Maragall al frente, y con Montilla también. Y bueno, esto trajo lo que trajo. Y entonces en las elecciones estas del año 2000 gana por votos Maragall, pero no gana en escaños. El PSC se plantea decir, bueno, pues o pactamos con Esquerra Republicana o nunca tendremos la Generalitat. Maragall, yo tengo escrito de que es el Pujol 2.0.
decir, a Pujol le hubiera encantado que Maragall fuera un hijo suyo. Y en estos años, del 2000 al 2003, que son las elecciones siguientes, o del 99 al 2003, que son las elecciones siguientes, pues empiezan a pactar en dos cuestiones. Una primera muy rápida es que tienen grupo parlamentario conjunto en el Senado, PSC y Esquerra Republicana. Y segundo, pues que hay que hacer una reforma del estatuto, una reforma. Pascual encarnaba lo mismo que Pujol, pero con un punto canalla. Él quería pasar a la historia como el presidente del nuevo estatuto. Ese fue el problema de Maragall. Este estatuto fue el precio que puso Esquerra Republicana para apoyar a Pascual Maragall, al PSC, entonces presidido por Pascual Maragall, para las elecciones de 2003. Ya ves tú a la gente en la calle lo que le importaba un nuevo estatuto. Pero claro, al final le acaba importando, porque durante meses te están taladrando con el nuevo estatuto. Y venga, y venga, y venga, hasta el punto de que a lo mejor la pobre abuela que no sabe ni lo que es un estatuto, te dice que sí, que los catalanes necesitamos un nuevo estatuto. ¿Y por qué? Da igual, porque lo dice TV3. Y se acabó. En los sondeos de este periodo de 99 a 2003, en los sondeos se ve que Convergencia ve que ella va bajando y Esquerra va subiendo. Y a día de hoy, la lucha que podamos ver entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en cualquier ámbito está única y exclusivamente orientada a, en un caso, mantenerse en la Generalitat, con el caso de Esquerra Republicana, o a volver a gobernar la Generalitat en el caso de Junts per Catalunya. Porque ese es su principal objetivo, la gobernabilidad de España les da igual. Viene ese pique de a ver quién tiene la estelada más larga. Entonces Artur Mas, que era el destinado a ser el candidato a sustituir a Jordi Pujol, dice, no, si yo no estoy por una reforma no es nada. Hay que hacer un nuevo estatuto. El estatuto no tiene pies ni cabeza. Ninguno sabía de lo que hablaba. Yo soy testigo porque estaba por allí. Y entonces empiezan a pedir informes a unos y a otros y tal, para ver, y lo puedo decir desde la independencia, que a mí nadie me pidió un informe. Se hicieron 2 o 3 libros con estos informes, eran todo cosas más o menos vagas. Y en vez de el gobierno presentar un proyecto de ley que lo tienes acotado, tiene una ponencia parlamentaria de 16 personas en el Parlamento. Luego la redujeron, pero te puedes imaginar que era, aquí ponemos esta coma, no, la ponemos aquí. Eso era un gallinero. Se hace un estatuto pésimo que se envía a Madrid al Congreso, inconstitucional por todos lados. No importa qué diga o deje de decir la Constitución. Lo que importa es lo que el PSOE afirma que cabe en la Constitución. Bueno, y en Madrid, pues el Parlamento ya ellos pactan. Curiosamente, Zapatero, con quien pacta al final es con Artur Mas, no con Maragall, con el cual no se entiende. Mas se va a hablar con Zapatero de escondidas, se pilla, no va en coche, no se lo dice ni a Durán, que estaba esquiando en Baqueira. Y claro, aquí, en esto los de Esquerra tienen razón, el primero que recorta el estatuto es Mas, que llega a un acuerdo con Zapatero. Y queda un estatuto que no innova casi nada, y en lo que innova es inconstitucional. PP con el tema del estatuto tampoco lo gestionó bien, ¿no? Entre otras razones porque, es verdad que, por ejemplo, había la famosa cláusula Camps en el Estatuto Valenciano. Es decir, los catalanes siempre vamos delante poniendo la mejilla, tal, nos caen las hostias y tal. Los otros decían, oiga, nosotros queremos lo mismo que los catalanes, ¿no? O en Valencia había artículos del Estatuto Valenciano, nosotros abrimos paso, nos caían a nosotros y luego venían a nosotros, ¿no? Y creo que en el Estatuto en el Estatuto Andaluz también había artículos que ahí el PP no recurrió. El Partido Popular hace lo que puede hacer cualquiera que tenga el poder de hacerlo, que es decir al tribunal, oiga, esto es legal, y si el tribunal dice que no es culpa del Partido Popular, es culpa de los que redactaron algo ilegal. Afortunadamente el PP lo reenvía al Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo, que era Enrique Mújica, también lo reenvía y interpone para que el tribunal dé su parecer. Es que se vota el estatut en referéndum en Cataluña con una participación bastante baja, todo hay que decirlo, antes de
que el Constitucional se defina. Con lo cual estás metiendo el Constitucional en contra de los que han votado en el referéndum. Una locura de Zapatero. El gran error de Zapatero fue cargarse la separación de poderes, porque un presidente no puede decir voy a respetar lo que salga de ahí. Oye, ¿y si lo que sale es ilegal? ¿Cómo sucedió? El nuevo estatuto fue un rotundo fracaso desde el punto de vista del apoyo popular a su promulgación. Cuando fue sometido a referéndum del cuerpo electoral catalán, el nivel de participación fue tan bajo que los votos favorables al nuevo estatuto constituían apenas un tercio de todo el cuerpo electoral. Oye, el Estatut de Maragall se aprobó con un 51% de abstención, ¿eh? 51. Es evidente que no había un clamor en la calle para el nuevo Estatut. Y bueno, tarda mucho la sentencia, pero hasta 2010 se produce una sentencia que toca pocas cosas del Estatuto, interpreta muchas otras para decir que esto es constitucional, pero algunas de las que toca son cruciales. Pero no declaró inconstitucional medio estatuto o 3/4 partes del estatuto como afirma el discurso separatista. Tan solo un artículo y partes de otros 13. Y fijó la interpretación de 27. Se utiliza desde el punto de vista del nacionalismo para decir que, bueno, que el Tribunal Constitucional es un tribunal español, vendido, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de aquí, la rebelión. ¡Oh! El Constitucional contra Cataluña. España contra Cataluña. Todo eso viene de la imprudencia irreflexiva y irresponsable de Zapatero. Entre 2003 y 2010, los dos gobiernos tripartitos, el primero con Pascual Maragall y el segundo con Pepe Montilla, coincidirían en el tiempo con los dos gobiernos de Zapatero en Madrid. Moncloa y Palau de la Generalitat recorrerían este periodo de la mano. Una etapa marcada por el apuntalamiento de una agenda ideada quién sabe cuándo por Jordi Pujol y que presentara al público a finales de los 90. El tripartito de izquierdas adoptaba así una agenda diseñada por su gran enemigo en la lucha por el poder, Convergencia, y abusando de la redundancia, convergían las políticas de todas las fuerzas que ponían en cuestión la unidad de la nación española. Lengua, educación y cultura y medios de comunicación, los tres pilares del Plan 2000. Los tres pilares donde se sustenta la separación. El programa 2000, que es un programa con una serie con 9 bloques distintos, mediante los que la administración catalana pretendía controlar las conductas de los ciudadanos catalanes, controlar sus pensamientos incluso, y controlar sus sentimientos. El programa 2000 es un programa de ingeniería social y de sustitución lingüística y de sustitución cultural e incluso de las filias propias sentimentales hacia lo que es tu propio país y tus propios símbolos y tu propio espacio, ¿no?, nacional. El programa 2000 puso la semilla de una pretensión separatista de cara al futuro. Y mimaron esa semilla, la regaron, la abonaron, la podaron cuando era necesario y la mimaron hasta hacerla crecer tan robusta como hoy es. Sino una herramienta de ataque a los derechos de los demás, a las libertades de los demás, y sobre todo lo han convertido en el ariete de la ruina económica de una región que había sido próspera, de una región que había sido la envidia de España. El tema de la lengua lo planteas como si fuera una cuestión estética, y no es una cuestión estética. No es una cuestión de que me gusta escribir mejor en español que en catalán, no. Es una cuestión que eso se refleja después en discriminaciones, peores trabajos, peor educación, peor salud. Pero se sigue planteando como una cuestión estética. El problema es que al final se están cerrando tanto, se van a cerrar tantas puertas y me sabe tan mal por los niños que están subiendo, que les van a cerrar tantas puertas de cara a su futuro y a nivel profesional, que eso a lo mejor los padres ahora no lo ven porque están cegados con el tema de la política, pero es que estamos hablando de sus niños, del futuro de esos críos que están aprendiendo el catalán a base de imposición constante. Porque es un nacionalismo etnolingüístico y como son una etnia tienen derecho
autodeterminarse como pueblo y a tener una nación propia. Es que eso es el kit de la cuestión, es un nacionalismo no lingüístico. Es decir, esa singularidad es impostada y es falsa. ¿Por qué? Pues porque aquí la gente toda la vida ha hablado en catalán, en castellano, o no se ha hablado, que esto también suele suceder con los cuñados y las suegras, y llega un momento que dices, oiga, ¿por qué hemos de hacer de esto el eje alrededor del cual se vertebre todo? ¿Por qué es la posibilidad que tiene el nacionalismo catalán de definir si eres un buen o un mal catalán? La gente normal en Cataluña es gente bilingüe porque responde a la realidad de la región. Todo era muy natural, muy fluido, muy flexible, muy civilizado. A diferencia de ahora, ¿no? Que pues a la gente la persiguen, la discriminan, la obligan. Que llevo casi 60 años en Madrid, no he perdido mi acento catalán. La gran falacia es decir que se perseguía el catalán. Pla decía, el catalán es un español, o 100%, al que le han dicho que tenía que ser otra cosa. Bueno, el catalán es un ser que, en fin, que se ha pasado la vida siendo un español 100% y le han dicho que tenían que hacer otra cosa. Escribía normalmente en castellano. También él había escrito, como es lógico, en catalán y tiene cosas en catalán, sin lugar a dudas. Pero un hombre que en este aspecto nunca se planteó esta cierta controversia o esta cierta planteamientos entre una naturaleza y la otra, sino que siempre estuvo abierto, pues un hombre abierto. Existen dos lenguas, deberían coexistir de manera pacífica, eso no sucede, porque desde los gobiernos nacionalistas, tanto sean socialistas como sean convergentes o convergentes con Esquerra, se impulsa una diglosia en la cual tú separas a una lengua de la otra y a una la conviertes en la lengua de la administración, de la cultura, de la educación, en la lengua de la justicia, la lengua oficial, en la lengua de la clase alta, y la otra la dejas para lo folclore, para el folclore, la oralidad, para las clases bajas y para la gente que no sabe ni prácticamente ni hablar. Si hablas catalán, pero no es para enaltecer el idioma catalán, la nación catalana, la raza catalana, tampoco eres un buen catalán. Es decir, o haces lo que yo te diga o vas a ser un mal catalán, te pongas como te pongas. El plan Pujol fue muy claro. Cuando empezó Pujol a gobernar, su proyecto fue català para tothom, català de 500 paraules, pero català para tothom. Es decir, catalán de 500 palabras, pero que todo el mundo hable catalán, porque lo que me importa no es que se hable bien. Lo que me importa es que hablen catalán, porque hablando catalán se sentirán miembros de la raza catalana y se acabarán sintiendo miembros de la nación catalana. Hay una leyenda urbana de que Pujol, el catalanismo, favoreció más la inmigración magrebí que la latinoamericana. En el sentido de decir, bueno, es que los latinoamericanos hablan castellano, o los hispanoamericanos hablan castellano, entonces, claro, estos no van a integrarse. Sí, pero el este aprende el español rapidísimamente. En cambio, el magrebí, realmente, claro, el problema que tenemos es que el magrebí sigue manteniendo su lengua, porque en sus barrios, no quiero decir guetos, pero sí en sus barrios, mantienen como lengua el árabe, y mantienen su religión y no se integran a nivel social, como por ejemplo se integra una persona que viene de Centroamérica o de Latinoamérica, bueno, Sudamérica, o sea, Latinoamérica en general, que trae la misma religión, en este caso católica o cristiana, que existe en España, y trae la misma lengua y trae los mismos usos y costumbres sociales. Yo siempre pensé que era una leyenda urbana. Que vengan hablando árabe, que es lo que a mí me gusta. Pues toma, lo que te gusta, imbécil. La primera vez que lo vi, me acuerdo perfectamente, fui a cubrir un mitin en l'Hospitalet de un partido que ya no existe, que era Plataforma por Cataluña, que era el partido de Josep Anglada, anti-inmigración. Ahora vuelve a ser concejal en Vic, por cierto. Y había un médico que era del Vendrell, el doctor Armengol, pediatra, por cierto, yo lo entrevisté incluso en su consulta, y me acuerdo que fue el primero que dijo en un mitin, en este mitin, esto no, más o menos, no me acuerdo las palabras hechas, pues yo la favorecido y tal, y pensé, ¿cómo se pasa? Pero al cabo de un tiempo leí un artículo de Gregorio Morán, entonces en La Vanguardia, las famosas sabatinas intempestivas en La Vanguardia, todavía las he hecho en falta, bueno, ahora está Voz Populi y tal, y él lo decía. Y la verdad, si Gregorio Morán lo decía, para mí va misa. El hacer de la lengua un arma política y un elemento de división es una estupidez y además crea muchísimos problemas. Pero es que lo más gracioso de todo es que hace semanas
si os acordáis, salió Salvador Illa y otros líderes nacionalistas quejándose del exceso de inmigración subsahariana y magrebí porque que vería Cataluña y que no querían más. Y está ahí grabado, salían diciéndolo hace poco, pero si sois vosotros que lo habéis traído precisamente porque pensabais que trayendo gente que habla árabe los ibais a obligar a hablar catalán y que ya no usarían el español. Y esa línea continúa, por ejemplo, un hecho muy relevante es el uso de las aulas, del entorno escolar, para el adoctrinamiento no solo de los alumnos, sino también de los profesores. Dentro de la escuela se basan en dos cosas. Uno es la lengua, obviamente, donde es la gran mayoría es el catalán. Las comunicaciones entre los padres, entre los alumnos, se persigue un poco en el patio, incluso, bueno, hemos visto las sentencias, ¿no? En el patio, estos vigilantes pagados desde Plataforma per la Llengua, que es una plataforma totalmente regada por la Generalitat, cómo se busca en qué lengua están estudiando, o sea, están hablando los niños en su hora del patio y revertir si hablan en castellano y pasarles al catalán. Ya hemos visto cierta persecución, lo vimos con un niño en Canet de Mar cuyos padres se atrevieron a pedir que se escolarizara al niño en español. Vimos cómo se generó una serie de protestas para, de alguna manera, ahogar esa petición de esa familia y que el miedo les hiciera retroceder. Y después, algo muy importante es los libros de texto. O sea, el nivel de odio a España, o cómo se habla de nación catalana, o cómo se habla de la capital, Barcelona, cuando en teoría la capital es Madrid, todo el país catalán, nuestro himno, al Segadors, o sea, es todo, la bandera, la nuestra senyera nacional, o sea, la bandera nacional, la senyera, es todo. O sea, que no es ese término, que se lo han inventado, que la editorial X ha puesto eso para que a ti se te empape el cerebro de ideas catalanistas y de que Cataluña ha sido el punto central de todo el mundo. Entonces, llegas a un punto que dices, es que me han engañado por todas las vías. Hay un problema, pero el problema no está en la ley, o sea, el problema está en cómo la aplicas. La educación, creo que lo hemos hablado antes. La educación, básicamente, yo opino que, por ejemplo, la inmersión lingüística no es algo que vaya dirigido a los niños, la inmersión lingüística es algo que va dirigido a los padres. Es decir, o sea, quien tiene que asumir la inmersión no son los niños, son los padres. ¿Qué pasa? Que normalmente es uno. Muchos padres pasan del tema. Oye, mira, pues hablan en catalán. También hay que entender, y es una situación, es que muchos padres esto no lo ven un problema cuando tienen pues los niños en primaria, no lo ven, dicen, bueno, mira, sí hablan catalán y castellano, el problema es que el castellano, si no lo hablan en casa, no lo hablan. Esa es la realidad, es lo que dice Julia, con 2 horas o 3 de castellano semanal, el castellano que te llega cuando tienes 18 años es súper pobre. Pero eso no lo ves quizás hasta el final. Dices, ostras, el niño necesita hablar en castellano, no sabe. El sistema de inmersión no va dirigido a los niños, te va a la proteger a los niños, da igual. Son los padres los que, el control social va por ellos. Es decir, el marco mental de la inmersión la tienen los padres, no la tienen los niños. Entonces, se está intentando dar voz, pero es que son muy pocos los padres que son valientes, ¿no? Y denuncian esta situación. Entonces, normalmente están solos, o incluso si están solos y deciden denunciarlo, los compañeros le hacen bullying al niño. Es que el niño de Canet, o sea, por eso fue famoso. O sea, el caso de Canet de Mar es que realmente se hizo bullying. O cuando los alumnos decían, no, si mi padre es policía. No, pero es pasu. No, es policía. Ah, eso no. O sea, como si era policía o ya incluso si es guardia civil. Claro, es que era un niño apartado y repudiado. Es que esto se hacía en niños de 5 o 6 años. O sea, la lucha que se ha generalizado y se ha viralizado es un poco el tema del 25% que está detrás de Escuela de Todos, que es una asociación donde estamos un montón de asociaciones, bueno, una plataforma, y estamos todos detrás. Obviamente, cada asociación tiene su manera de verlo. Mi objetivo personal, o sea, mi objetivo sería escuela en español absoluta, o sea, en catalán, ¿para qué? No necesito, para nada. Por lo cual, mi punto de partida es este. Si estas plataformas solo parten de bilingüismo y tal, no sé qué, es que partes perdiendo.
Que a lo mejor después la solución es el bilingüismo. La solución final es, pues mira, vamos a llegar al consenso, media clase en catalán, media clase en castellano. ¿El 25% es empezar partiendo de la base ya de que estás perdiendo? Sí. O sea, creo que no nos escondemos desde Sacabad no hemos dicho lo contrario. O sea, hemos dicho que mejor libertad para poder escoger entre uno u otro. Entonces, el hecho de que haya personas que tienen que huir de su tierra porque son víctimas de una persecución, en muchos casos lingüística, y esto lo vemos también con los padres, que es que estamos discutiendo, para que veamos el nivel de degradación, que se aplique la ley, que es que se hable el 25%, que se estudie el 25% en español. El 25%. Que es un porcentaje ridículo. Pero en eso está ahora mismo la batalla. Oye, que es que a ver si podemos cumplir que el 25% estudie en español. Dices, bueno, es del todo surrealista, pero los padres que sufren, que dicen, no, yo creo que mi hijo estudie en español, como existe, también esto va muy por zonas en Cataluña, porque también diferenciaría lo que puede ser Gerona o puede ser Lérida, de lo que puede ser Barcelona o puede ser Tarragona, pero que sufren una persecución constante por parte de esa masa fanática que consideran el español una lengua invasora y que poco menos que si hablas español entonces que eres franquista. Entonces, eso también obedece a una dejación por parte del gobierno central que no quiere atajar ese problema, porque ese problema se puede atajar muy sencillo. Y es, mire, la competencia de educación usted ya no la tiene. Y se ha acabado el problema. Ay, es que en el Instituto Público de no sé qué pueblo vienen a protestar. Pues que protesten. Me traéis sin cuidado. Los diferentes bloques que integraban el programa 2000, uno de ellos, los dos principales, son el adoctrinamiento en las aulas y el control de los medios de comunicación. A mí lo que más me cabrea de todo esto es que, quizá porque es por mi profesión, el triste papel de la prensa. Incapaces de preguntar, de dudar, de criticar, de nada, de nada. Que le diga de TV3 está bajo mínimos, ¿no? Es la tele oficial del proceso, la tele independentista, a pesar de que la pagamos todo. Y TV3 era la televisión avanzada de estas cuestiones. Pero ahí hubo un cambio en los medios. Y empezó en la época de Maragall, en que los medios ya pasaron de ser una cosa que quería ser graciosa, moderna, de difusión de la lengua, y se convirtió en una cuestión de choque con el Estado. Prensa escrita, radio, televisión, los digitales. No deja de ser curioso que el proceso coincida con un boom de la prensa digital en Cataluña. ¿Por qué? Porque ibas a Palau y te subvencionaban, más o menos, yo lo recuerdo. Los periodistas, nuestro trabajo es hablar y decir la verdad. Por tanto, el periodista que no ha querido decir la verdad no ha sido por el que no la ha dicho, no ha sido porque sea un cobarde, porque aquí nadie te va a pegar un tiro por decir la verdad. El periodista, que hay muchos en Cataluña, la gran mayoría, que en lugar de criticar el proceso, en lugar de por lo menos ponerlo en duda, se dedicaron a ensalzarlo, no es por cobardía, ni mucho menos, es porque esperan algo a cambio. Prebendas, premios, programas en radio, programas en televisión, es eso, nada más que eso. En la época de Maragall es cuando se empieza a apretar el relato. Maragall, yo tengo escrito de que es el Pujol 2.0. Es decir, a Pujol le hubiera encantado que Maragall fuera un hijo suyo. La comunicación, o sea, no solamente es un espectáculo, también es la comunicación. Por ejemplo, las televisiones, las radios forman parte de ese espectro, que se subvencionan, se dan ayudas para que retransmitan el mensaje nacionalista. Total, que Maragall hubiera deseado ser Pujol y lo consiguió. ¿Y qué hizo cuando llegó a la presidencia de la Generalitat? Pues lo que habría hecho Pujol. Pactar con Esquerra Republicana, pactar con los comunistas que en Cataluña también siempre han ido agarraditos del brazo del nacionalismo, desde las épocas de Josep Benet hasta ahora, y sobre todo, claro, así cualquiera gobierna con una izquierda así, y ponerse a hacer, pues eso, el estatut y no sé qué. No tocó ni una coma en TV3. Ni una. No tocó ni una coma del entramado de asociaciones nacionalistas que dependen de la paguita, pero si le quitas la paguita, se acaba el misterio. No tocó nada, al contrario, lo potencia. La lengua, la historia, los medios de comunicación, la cultura con sus cientos de asociaciones, la escuela. Todo el entramado del programa 2000 de Pujol es ejecutado a la perfección por los gobiernos tripartitos del PSC, con el soporte fundamental de Zapatero desde Moncloa. Pero el poder desgasta, y una convergencia rearmada tras 7 años preparándose en un discreto segundo plano vuelve al poder. En esta ocasión, con un gallego en Moncloa, Mariano Rajoy.
Lo que no cambia es el programa de adoctrinamiento que sigue su curso imparable. Y lo que tampoco cambia es el pozo sin fondo donde se dilapidan miles de millones de euros. Y donde hay mucho dinero, ya se sabe. Se produce la campaña de España nos roba. No es cierto que España nos roba. Se ha demostrado en muchas ocasiones. Cataluña ha sido de las regiones más favorecidas por el conjunto de España a lo largo de los siglos. Desde las leyes de aranceles, que principalmente favorecían la protección del comercio industrial y en especial del comercio textil, a las diferentes ayudas durante la dictadura, los planes de desarrollo que hubo en esta región. No hay que olvidar que durante toda la dictadura, Cataluña fue la región que motorizó el conjunto de la economía española, que lideró el conjunto de la economía española, y no se ve un cambio de tendencia fuerte hasta la llegada del procés. Es una cortina de humo y es decir una mentira a sabiendas. Porque si no había dinero en Cataluña era porque los gobiernos de convergencia se habían preocupado más de hacer ese clientelismo del que hablábamos ahora que de crear realmente unos servicios muy potentes de sanidad, de educación, de servicios sociales, de infraestructuras tipo carreteras. La Generalitat tiene competencias sobre muchas cosas, y hay gente, hay críos que llevan, pues no te quiero mentir, pero 10 años estudiando en barracones. Me creo yo, en 10 años, porque se han caído hasta de viejos los barracones. ¿Cuánta gente vive del proceso? Félix Millet decía que la burguesía catalana eran 400 personas que se encontraban en las bodas y manejaban el cotarro, ¿no? Bueno, con el proceso, ¿cuántas son? Más de 400. Aquello dices, bueno, por ejemplo, todos los diputados en el Parlamento, todos los altos cargos de la Generalitat, todos los dirigentes de los partidos. ¿Cuánta gente vive del proceso? O sea, es que a lo mejor dices, bueno, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 familias más. Tú ves sumando, diputados, dirigentes, altos cargos, asesores, no sé qué, etcétera, etcétera. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico. Cataluña tiene uno de los presupuestos más elevados y presupuesto por habitante más elevado. Fundamentalmente eso se va en gastos de personal. Son prácticamente 200.000 familias que viven del gobierno de la Generalitat. Con lo cual eso te da un poder que te garantiza una estabilidad en el gobierno. Es decir, Cataluña y cualquier comunidad autónoma puede acometer las mismas reformas fiscales que ha cometido la Comunidad de Madrid, pero si no se quiere simplemente es por falta de voluntad política. El nacionalismo, al final, si no le das los medios, se acaba ahogando en su propia voracidad, porque además no deja de ser una casta extractiva que la única cosa que quiere es ganar dinero a costa de los demás. El proceso en buena medida es una cuestión de dinero para determinados gobernantes y para mantenerse en el poder. Si uno tiene más presupuesto, tiene más capacidad para subvencionar a entidades que después te van a devolver ese favor, subvencionar a medios de comunicación que te van a devolver ese favor, o construir embajadas en diversos países, colocar a más cargos públicos. O sea, claro, aquí tenemos las subvenciones a la prensa con la excusa del catalán, la publicidad institucional, los regalos, es decir, la compra de ejemplares, por ejemplo. Yo a veces he pillado el tren y tú ves aquellos ejemplares de periódicos que los regalan para que el diario pueda mantener esa tirada ficticia, ¿no? Por eso te digo, la cantidad de pasta que se han gastado en esa burbuja mediática para hacer ver... Pero claro, en todos los medios, ¿qué dicen? Pues som un sol poble, todos se apuntan al proceso. Es decir, es un modelo de Estado totalitario, por lo tanto extractivo. Todas las tiranías y todas las dictaduras que caen, resulta que los dictadores, reyezuelos, presidentes resulta que atesoran grandes fortunas en el extranjero. El coste derivado del procés es un término muy amplio que recoge muchos elementos, difícil de cuantificar. Sí que podemos cuantificar, por ejemplo, la acción del gobierno de la Generalitat en los últimos 10 años, que equivale a unos 400.000 millones de euros,
En el fondo, ese presupuesto ha estado orientado a un proceso independentista, ¿no? ¿Qué recursos ha destinado son para ello estrictamente independencia y cuáles no? Pues es difícil descifrar, ¿no? También hay dentro del procés hay una amalgama de entidades que reciben subvenciones también de muchos municipios, entidades municipales, que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Si a esto le sumamos todo el coste de las empresas que se han ido, de la facturación que han dejado de tener en Cataluña, pues esto al final son muchos, y quizá llega a ser una cifra similar al PIB de la economía española de un año. No sería difícil llegar ahí. Las mayores cuotas de decadencia catalana vienen con la cuasi independencia, por decirlo de alguna manera. Por eso yo la idea de independencia en sí misma no es ni buena ni mala. No soy contrario, yo qué sé, pero creo que es una mala idea. Porque ser un microestado no es una buena idea. ¿Tú sabes cuántas empresas se han ido de Barcelona? No, el problema no es que se hayan ido, que también. El problema es que no han vuelto, Se fueron 4.000 empresas entre el 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia. Estas empresas facturaban cerca de 100.000 millones de euros, es decir, que estos 100.000 millones de euros significan más del doble del presupuesto de la Generalitat, que el último dato era de 38.000 millones de euros. También se fueron 30.000 millones de euros en depósitos de los catalanes en sus bancos, y esto yo creo que es uno de los principales elementos a tener en cuenta. Uno de los principales deberes de los gobernantes en política económica es garantizar un marco estable en el que se desarrolle la actividad económica, y el procés trajo inestabilidad, y esta inestabilidad hace que se reduzca la confianza económica en el desarrollo de la actividad y que buena parte o muchas familias trasladaran sus ahorros fuera de Cataluña, ya sea al extranjero, pero en buena medida a otros lugares de España. Y no se puede perdonar a los gobernantes que generaran este miedo a personas que habían estado toda la vida ahorrando, trabajando duro en Cataluña, y que les hicieran temer por sus ahorros. ¿Qué confianza puedes generar tú al mercado, al capital, al mercado, si tus propias empresas no están? Es fundamental. ¿Y por qué no están? Bueno, por el proceso sí, pero no están. Aquí han generado una cosa que, como estos son básicamente del sector público, no lo saben. Es un cóctel letal. Inestabilidad política. El dinero quiere tranquilidad. Inestabilidad política. Inseguridad jurídica. Incertidumbre económica y bloqueo legislativo, porque lo del Parlamento, haremos una declaración, no sé, sobre el Kurdistán, y alguna cosa así, pero... Es que la mayor fusión bancaria de la historia de España, que fue entre CaixaBank y Bankia, o la mayor absorción, ¿no?, por parte de CaixaBank de Bankia, se formalizó en el registro mercantil de Valencia. Una entidad como la Caixa, con más de 100 años de historia en Cataluña, donde tiene buena parte de su acción y de su desarrollo, pues firmó y tributó todo eso en Valencia. O sea, yo me atrevería a decir que la Generalitat enroba, ¿no? Bueno, el 3% era que no era el 3%, era el 10%, era cualquier obra pública, pues el empresario evidentemente pagaba una comisión. Las comisiones, la verdad es que son legales. Son legales. El zapatero, el representante de zapatería, pues vende también, y la empresa le paga una comisión, supongo, de acuerdo con las ventas, ¿no? Pero bueno, claro, en este caso no, porque eran comisiones, dinero público, que evidentemente no se declaraban, que no hacían facturas y tal, y que además beneficiabas a alguien que luego te ingresaba dinero en el partido, ¿no? Dices, ¿esto realmente en democracia es aceptable? En una democracia plena, verdadera, esta gente tendría que estar en la prisión, pero es que la familia Pujol, los 7 hijos y el matrimonio, ¿no hay uno solo que no esté imputado por un delito?
estamos viendo cómo el nacionalismo justifica la corrupción en aras de un interés político. La señora de Pujol, que era la madre superiora, movía misales en Andorra, cada misal era 1 millón de euros, ¿no? El señor Jordi Pujol tenía la herencia de l'avi Florenci, que cuando hemos sabido todos que Pujol Jr., el hijo, Jordi Jr., cogía con sus modelos de coches deportivos, Lamborghinis, Ferraris, Maseratis, cogía en el Palau de la Generalitat el dinero corrupto que parece ser que llegaba, lo bajaban abajo, él estaba esperando, lo metían en bolsas de basura y se llevaban en billetes de 500 euros a bolsas de basura a Andorra. Pujol no es uno, Pujol es casi como Dios, por tanto son 3 en 1, ¿no? Y están sus hijos, está Pujol y está su mujer, que es el Espíritu Santo, dijéramos. Yo siempre, aquí dicen, el proceso es una operación de ingeniería social. Yo creo que no. Es una operación económica. En plena crisis mundial por el sector inmobiliario y tras los recortes más duros que cualquier otra comunidad se viera obligada a llevar a cabo, comienzan a publicarse decenas de casos de corrupción que no solo afectan a la familia Pujol, también a la Generalitat y al conjunto del nacionalismo. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, de la todavía viva Convergencia i Unió, visita a Mariano Rajoy Brey en la Moncloa. Esta es la reunión que quien más conoce el proceso catalán coloca como pistoletazo de salida al procés. 20 de septiembre de 2012. Comienza la más absoluta de las locuras. La corrupción les aprieta. Que es como algo que todo el mundo sabía. O sea, que era un secreto a voces. Y cuando empieza a salir es cuando empieza también a decir, oye, ¿que vais a por nosotros? Pues entonces ahora nosotros vamos a ir a tapar todo este rollo con el tema de que, fíjate, el Estado opresor. Si se le hubiera garantizado a Pujol, como pasó con Banca Catalana, que no iba a pasar nada, no hubiera pasado nada de esto. Todo fue una farsa colosal. Y nos vendieron un país imaginario. La comenzó Artur Mas para tapar la corrupción. Una corrupción sistémica que se había producido en la Generalidad de Cataluña, que había explotado y había extraído la riqueza de los ciudadanos catalanes. No es más que la pinta que tiene es de empleado del Corte Inglés, ¿no? ¿Has visto con ese traje y esa pinta que tiene y ese peinadito? Ese tío de jefe de planta del Corte Inglés estaría bien, pero ¿dónde le vas a meter a gobernar un país? Mas es más fachada que fondo. Porque Mas tenía planta, parecía el Kennedy, hablaba inglés, tal, hablabas con él y tal, ¿no? Y ahora la verdad, lo que decíamos antes, ¿qué ha quedado de Mas? Bueno, se la ha cargado todo, o sea, bueno, por empezar se ha ganado su propio partido, aparte Cataluña y tal y cual. Si ha hecho buena Pujol, bueno, y lo peor es que Mas ha hecho bueno a los que vienen detrás. O sea, Mas no sirve de nada, de nada. Dijeron, no, esto hay que darle una solución. Y al mismo tiempo, en paralelo, la crisis económica que se declaró en el año 2008 y que estaba haciendo estragos. Cataluña, en el año 2012, creo recordar, se declaró en bancarrota. Cuando pide el pacto fiscal, yo recuerdo una vez hablando con un diputado de CiU, entró para pedir el pacto fiscal y salió indepe, porque él se va a la Moncloa en el 2012 y le pide a Mariano Rajoy el pacto fiscal. Y al día siguiente de declararse en bancarrota y de pedir un rescate al gobierno del señor Rajoy, propició que el Parlamento de Cataluña aprobara una moción para que el gobierno de España le regalara un nuevo pacto fiscal mediante el que el gobierno catalán fuera el recaudador y gestor único de todos los impuestos en Cataluña. Claro, aquello era imposible, estaban pidiendo... es la clásica estrategia que siguió Pujol. Artur Mas, yo creo que no es un nacionalista, no cree en la independencia, es vagamente nacionalista, pero... Al no tener concedida ese cupo con ese concierto, que es lo que quería Mas, entonces empieza la voluntad de un pueblo, como si fuera Charlton Heston, con los brazos abiertos con las tablas de la nación catalana debajo del brazo. Artur Mas, lo que durante su época de gobierno, lo que intenta es aplicar las políticas liberales que se dictan desde Europa. Y cuando le empiezan a decir que fuera, que Artur Mas no sé qué, pues da este giro, y el año 12 convoca unas elecciones pensando primera gran manifestación
a favor de la independencia. I Mas sale, realmente, claro, se da el baño de masas y tal, ¿no? Tots amb el president, pancartas y tal, y el hombre llega a la tremendo error, tremenda conclusión de que, claro, si la Plaza San Jaume está llena, convoco elecciones y arraso con mayoría absoluta. Y entonces convoca elecciones el 25 de septiembre, 5 días después, y se pega el batacazo de 62 a 50. Porque no puedes confundir una manifestación no ya con un sondeo electoral, sino siquiera con un resultado electoral. Bueno, lo que pasa es que Convergencia se da cuenta de que ella sola no puede representar a todo el país porque los números no dan de sí, y porfía con Esquerra para ir juntos. La transversalidad. Esto es todo un pueblo. Que ellos habían pasado la campaña del 2012 hablando de Estado propio ya. Más dice, oye, a río revuelto, ganancia de Convergentes. Nos vamos a convertir en los reyes del mambo. Y a partir de ahí, yo creo que él no se lo creyó nunca, porque después lo ha dicho en entrevistas que hay que tener cuajo. Decir, no, sí, ya sabíamos que aquello no saldría bien. No, sí, yo ya lo dije, pero bueno. Empieza a explicar que las empresas se van a dar de bofetadas por venir a una Cataluña independiente, que vamos a ser la Dinamarca del Sur. A partir de Artur Mas es cuando se pierde el control difuso. Cuando se pierde el control difuso de Madrid es cuando se tendría que haber cortado la cuestión. Y nadie lo para. No lo paran los empresarios catalanes, no se le para desde Madrid, no lo para nadie, ningún político, ningún juez, ningún fiscal. Nadie lo para. Y por lo tanto, oye, si tú vas haciendo y te dejan hacer, es lógico que cada vez la burbuja suba más alto hasta que llega un momento en que por fuerza explota. Rajoy dispuso de 4 años de una mayoría abrumadora. Mayoría absoluta del Congreso, mayoría absoluta del Senado, 13 comunidades autónomas y 40 capitales de provincia. ¿Y qué hace con ese poder? Rectifica los errores del pasado, hace las reformas para fortalecer la nación y poner a los nacionalistas en su sitio. No hace nada. Cuando digo nada, es nada. La gente tiene una mala opinión, un mal concepto de la democracia. La gente se piensa que la democracia es votar y lo que sale va a misa. Y no, esto no es la democracia. Precisamente la democracia es una pata de la democracia y el respeto a la ley. Porque si no, estaríamos en un sistema donde las minorías no tendrían ningún derecho. Entonces, porque lo que dice la mayoría, aquello es legal. No. Oiga, no. Lo que dice la mayoría, si es legal y si es constitucional, entonces sí. Pero si no, no. Pero como digo, vivimos en este, desgraciadamente, sistema que todo parece que si lo impone la mayoría, entonces ya está bien, sin preguntarnos realmente, oye, ¿qué es lo que estás imponiendo? ¿Qué es lo que estás votando? Tú lo que estás diciendo, cuando dices vamos a votar un referéndum de autodeterminación, es primero estás excluyendo al resto de españoles de participar del futuro de su propia nación, que eso parece que a nadie le importa, de, bueno, pues nosotros nos vamos y ya está. No, oye, te tengo que decir algo, ¿no? Mi país, o no puedo decir nada. No, eso no forma parte del discurso. Y luego, segundo, estás diciendo que en un momento determinado, si se vota, si saliese que sí, automáticamente dejan de ser españoles millones de ciudadanos catalanes que no están a favor de esto. Cuando todo el cuerpo del electoral nacional español vota un referéndum sobre la unidad de España, ya estás diciendo que la unidad de España es debatible por parte de los vivos. ¿Quién vota? ¿Quién vota en esta autodeterminación? Es decir, si yo me voy a vivir a Cataluña y me hago allí mi sede fiscal, personal, etcétera, me empadrono, voto. Y si mis amigos en Barcelona se vienen a vivir a Toledo, se empadronan en Toledo, tienen 8 apellidos catalanes, el día de las elecciones por la autodeterminación, ¿votan o no votan? Si mis padres son catalanes, pero se vinieron a vivir a Toledo y yo nazco en Toledo, ¿votan ellos? ¿Voto yo? Que al final, cuando tú impones el derecho de autodeterminación en un orden constitucional, estás sentando los clavos en el ataúd de tu propia autodestrucción. De hecho, vas más allá. Dentro de Cataluña hay regiones. La Garrocha tiene personalidad suficiente, con su especial paisaje, sus bosques de hayas, el dialecto catalán de la Garrocha, ¿tiene personalidad suficiente como para reclamar la autodeterminación respecto del resto de Cataluña? Los referéndums los carga el diablo, que dicen, ¿no? Porque el solo hecho de convocarlo ya empieza a rodar una bola que no sabes cómo va a terminar. Se atomiza, se produce una especie de fractal y atomización, total fragmentación de todo. Bien, pues no es verdad,
Porque integrado en lo catalán está la diversidad de lo catalán, que incluye el Pirineo, el Valle del Ebro, la Garrocha y el Delta del Ebro, ¿no? Eso está integrado en la diversidad de lo catalán, igual que hay una diversidad de lo español. Y de repente dice, no, ahora he ido a ver a Rajoy, le he pedido una serie de cosas, me ha dicho que no a todo. Consulta, el famoso vociferéndum. El primero, el de las 3 preguntas. Hacían 3 preguntas. ¿Existen las 3 vías al misticismo? Bueno, pues este se inventó las 3 preguntas. Que la gente se lo miraba y decía, ¿lo cual o de qué? ¿Qué nos está preguntando, maestro? Y a través de una ley que después no es constitucional y no puede hacer, pero convoca un referéndum, entonces hace un pacto con Rajoy diciendo, no, lo convocarán solo las asociaciones y por tanto no tendrán ninguna validez. Es que era una pregunta con 3 opciones. Que no, eso no se adaptaba, bueno, era ilegal evidentemente, pero ni siquiera los parámetros de la Convención de Venecia. Y entonces él dijo, no, porque vamos a consultar, porque la gente tiene derecho a decidir. Y a partir de ahí todo se genera un ambiente de euforia, aquellas manifestaciones coreografiadas a la búlgara, ¿me entiendes? Tíos aplausos a lo Enver Hoxha, todos allí, plas, el líder. Que yo creo que les pasa por encima, les supera. Pero es que la pregunta era aquello, usted, ahora no recuerdo, ¿usted quiere qué tal? Y si Estado independiente A o B, no era aquello blanco-negro. Seguramente fue esto una jugada de ajedrez para ver qué va a pasar, qué consecuencias va a haber, qué apoyos vamos a tener, cómo van a colaborar la sociedad civil nacionalista y qué tipo de apoyo popular tendremos. Yo creo que fue, ¿sabes?, un inicio de jugada de ajedrez a ver cuál va a ser el resultado para, cuando lo tengamos que hacer, ver por dónde van los tiros y sobre todo ver qué respuesta hay por parte del gobierno de España. Sí que fue un poquito más pequeñito, pero sí, aquello hablan de que fue el ensayo general, bueno, o sea, fue el primer intento a ver hasta dónde llega el Estado. Yo te voy a decir una cosa, no era un tema que nos preocupara sobremanera. A mí me gustaría llamar la atención sobre una cuestión sobre estas 2 consultas ilegales. Las 2 se producen. ¿Por qué? Pues las 2 se producen porque nadie lo impidió. Porque quien tenía la responsabilidad de evitarlo, no lo hizo. No nos tomamos nada a broma, pero no... O sea, vimos que tampoco había tenido mucho movimiento, vimos que había sido... Bueno, si no llega a ser por Roures, es que no sale ni en la televisión. O sea, esto se montó porque Roures montó una auténtica noche de referéndum y electoral. Si no... había 4 gatos en todo esto. La verdad es que no le dimos mucha importancia. A lo mejor le tendríamos que haber dado. Pero él sale por la noche del día del referéndum, ha votado no sé qué, el 40% de catalanes, 90% a favor de la independencia y por tanto hemos ganado el referéndum. Y en esa noche electoral recuerdo que salió con Joana Ortega, que era la vicepresidenta y tal. Yo muy maquillada, me sorprendió y tal. Pero me acuerdo que Mas dijo, bueno, ahora la consulta definitiva. Dije, claro, si Mas dice le ha ido bien, salió reforzado, y ahora la consulta definitiva, este tío va a estar 30 años en el poder con la excusa de la consulta definitiva. Es que era eso, era la permanencia en el poder. El presidente Rajoy tenía los informes del CNI prescriptivos diciendo, oiga, va a pasar esto, lo van a hacer de esta manera. Igual que pasó después con lo otro, ¿eh? La mayor parte de los catalanes nos sentimos plenamente españoles y rechazamos frontalmente el nacionalismo y todo lo que ello supone, y porque ese mensaje es muy importante que llegue, porque es que hay gente que no se creía lo que estaba pasando aquí. No hacéis nada. O sea, ¿no estáis viendo lo que están haciendo? Si es que había un sentimiento de que ellos actuaban con total tranquilidad e impunidad, que les daba igual. Es que, ¿qué más queréis que pase? ¿Que se vuelva a fusilar y a llevar a gente aquí a la rabasada o que se vuelvan a montar las checas para que quede constancia de lo que estamos viviendo? Hubo una dejadez tan grande que el día que se produce esto, y lo sé por personas que estaban delante, Rajoy no se lo creía. Que no, es que no puede ser. ¿Cómo porque lo están haciendo? Ponga la televisión, presidente. Es que a mí Artur Mas me ha dado su palabra. Textual. Bueno, luego nos extrañaremos de que se llegara a la Plaza Urquinaona incendiada y a policías heridos. Pero es que tal
vamos a llamarlo ingenuidad para no decir palabras gruesas, es inaceptable en el presidente del gobierno de una nación. Yo creo que en ese momento Rajoy tenía que haber tirado de 155 en el primer referéndum. En fin, vamos a parar esto. Y parar es cerrar el Parlamento y llevar allí hasta los funcionarios de Hacienda. Fuera. Y se hubiera evitado muchas cosas. Que el gobierno de Rajoy creyó, que esto es una cosa muy estúpida que siempre hace el Partido Popular, que se puede contentar y se puede domar a la bestia. Es imposible. O sea, es que es imposible. Hay que asumir que, oye, desgraciadamente en España tenemos unos enemigos internos. Pero esos enemigos internos lo que hay que hacer no es contentarlos, sino acabar con ellos. Y ven que llegan y que nadie les dice nada, pues el salto siguiente es lo del 17. Como referéndum fue un fracaso. Una participación bajísima y sin ningún éxito político de los objetivos políticos que perseguía. Ahora bien, aunque fue desde ese punto de vista un fracaso político, porque no consiguió lo que perseguía, Artur Mas sí que tuvo ahí un éxito político arrollador. Y entonces presionan para hacer una lista conjunta con Esquerra, que fue Junts pel Sí. En ese momento hacen un salto adelante, buscan socios enloquecidos. Mas hizo una conferencia en el Fórum, que eso parecía, no voy a poner, yo creo que nunca se puede comparar el independentismo con otros regímenes, sobre todo totalitarios y tal, pero aquello fue una conferencia en el Fórum, 3.000 tíos encerrados en un local, una luz cenital, bajando más por las escaleras, entre aplausos, abrazos y tal. Ahí lanzó la famosa, fue una conferencia que lanzó la famosa lista del presidente, la lista del presidente. Es decir, yo no voy primero, hago un gran sacrificio, no voy primero, voy sexto, pero claro, vamos, y si tal, pues la independencia, etcétera, etcétera. Ahí fue una jugada genial. Se fortaleció a sí mismo su posición dentro de su partido, se fortaleció frente a su principal adversario, que era Esquerra Republicana de Cataluña, y se fortaleció ante toda la grey separatista catalana. Pero entonces los de Convergencia, ¿qué hicieron? Bueno, nos lanzaron toda la presión mediática, TV3, etcétera, etcétera, los de Esquerra, y al cabo de 6 meses sucumbieron. Eso fue lo que le permitió a Artur Mas, unos días después de celebrar el referéndum, reclamar lo que acabas de comentar, de describir como unas elecciones plebiscitarias en las que hubiera un único punto en el programa electoral que fuera interpretado cada voto como un sí a la independencia y que tanto Convergencia y Unió como Esquerra Republicana concurrieran a esas elecciones en una lista única, para así darle ese carácter plebiscitario. Se produce también la aparición de las CUP, de todas esas, el colectivo Arran, que es gente que, en fin, ahora dicen que es terrorismo blandito. Bueno, mañana dirán que es turrón de Gijona. Y todo esto poco a poco va copando la vida política catalana, de forma que no se habla de otra cosa. Desde el puñetero momento en que empieza esto, hostia, tío, aquí no se ha hablado de sanidad, no se ha hablado de nada, de nada. Solo era procés, y ahora sigue siendo igual, y procés, y procés, y procés. En parte era la lucha por el poder. Si no puedes, no sé, vencer a tu enemigo, alíate con él o copia a él. Con posterioridad, Esquerra fingió que no estaba de acuerdo con aquello de la lista unitaria, ponía pegas, llegaban a un acuerdo, lo rompían, llegaban a un segundo acuerdo, lo volvían a romper, hasta que finalmente Artur Mas dio un golpe sobre la mesa y dijo: convoco elecciones para el 27 de noviembre. Esto es lo que hay. Y si quieres, vamos en una lista conjunta, y si no vamos en una lista conjunta, será porque tú, RC, Junqueras, te niegas a ir de forma conjunta. Primero, ¿qué es lo que quieren los nacionalistas? Siempre es llevar al eje plebiscitario las consultas, las elecciones, tal. Es muy curioso porque esas plebiscitarias las ganaron los partidos no independentistas. En ese pique de a ver quién tiene la estelada más larga, se monta una cosa rarísima. Era un plebiscito y lo pierden. Pero eso no obsta, o sea, si tú te estás diciendo esto va a ser un plebiscito y lo pierdes, ya no digo dimitir porque eso es imposible aquí.
pero por lo menos achantarte un poco. Has perdido. No era plebiscito y has perdido, pues a callarte. Pues no. Eso sirvió para nada, para seguir con la matraca. Recuerdo muy bien estas elecciones, ¿no? Porque, por eso que dices tú, porque nos estuvieron dando la brasa durante meses de que era un plebiscito, y resulta que van y lo pierden. Pues ya, pues se acabó. Pues no se acabó. Eso significa que lo de... ¿Por qué no nos hacen un referéndum? Porque entonces saldrá que no y se termina la cosa. Mentira. No se termina la cosa. Si les concedes un referéndum y lo pierden, habrá otro. Y otro. O sea, son insaciables. El nacionalismo de extrema izquierda descabalga a Artur Mas y entra Puigdemont, ¿no? La hoja de ruta la presentaron en el Museo de Historia de Cataluña. Estaba elegido además en la terraza, las vistas a Barcelona, al puerto. Era julio del 2015, ¿no? Era la primera coalición entre Convergencia y Esquerra. Y yo recuerdo, bueno, evidentemente estaba todo el mundo, quiero decir que, y bueno, evidentemente las estrellas en Artur Mas, Junqueras, Romeva y Muriel Casals, la de Òmnium. Y yo pensé, ahí probaron una hoja de ruta que todavía se encuentra, que era aquello de creación de las infraestructuras de Estado. A los 18 meses teníamos que ser independientes. Bueno, y además la CUP pone como condición hacer un referéndum, dicen, de autodeterminación en 18 meses. Esto lo dicen en el año 15, se alarga un poco más, lo hacen en 22 o 23, pero esto se cumple. Pero elecciones constitutivas, infraestructuras de Estado, haremos una nueva constitución y luego referéndum constitucional y tal, ¿no? El Estado no existía. Eso iba a ser un camino de rosas, coser y cantar, barra libre. Yo pensaba, bueno, ¿y esto es el Estado? ¿El Estado qué pasa? ¿Se quedará de brazos cruzados? El Estado, decíamos antes, no solo la Policía, Guardia Civil, la Policía, Guardia Civil o fiscales, ¿no? También pues el CNI, el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas. Yo creo que el Estado ha fallado en el relato en algunos casos. Pero ahí no, vamos, el Estado no haría nada. Esto sería aquello. Te sacaba un papel y te decía, mira, tal día consulta el referéndum. Una flechita. Al cabo de 2 meses, Asamblea Constituyente. Al cabo de 10, pam. Y decía, 18 meses de independencia. Pero sí, porque tenía un PowerPoint que lo decía, Bueno, muchas unidades ya íbamos viajando allí a Barcelona desde el año 2015, pues porque bueno, había un germen que es cierto que existía y que bueno, que podía llevar a derivar en lo que llegó a producirse. Y llega el momento en que ese gran inspirador de la poesía contemporánea llamada Carles Puigdemont, antes había estado Torra, y Mas ya no estaba porque las CUP exigió que no fuera candidato. Se jactaban de haberlo arrojado a la papelera de la historia. Pero la CUP dice, no, queremos a Puigdemont, porque sabían que era un tipo de persona distinta de los clásicos dirigentes de Convergencia. Puigdemont era un oscuro alcalde de una capital de provincia sin mayor proyección, pero era un separatista declarado desde su más tierna juventud, ¿no? Y un hombre sin preparación, pero imbuido por un mesianismo patológico que se lanza a una aventura totalmente disparatada y eso culmina en el ominoso golpe de septiembre y octubre de 2017. Primero que lo veían, sí, más moldeable, yo no querría decir tampoco manejable, pero más permeable a las ideas ultranacionalistas e independentistas de la CUP. La rebelión de la Generalidad de Cataluña se inicia el 6 de septiembre de 2017, que es el día en el que se aprueba la ley de referéndum de autodeterminación. El 6 y 7 de septiembre, pues el 6 se aprueba sin los procedimientos parlamentarios habituales y tal, pues se aprueba una ley que solo en su artículo 1 y 2 ya incumple
flagrantemente la Constitución, flagrantemente. Es decir, que los que lo hacían ya sabían que incumplían, voluntariamente lo hacían, ¿no? Y dicen que van a hacer unas elecciones en el plazo de un mes para un referéndum, independencia de Cataluña. El día siguiente, el 7, aprueban una ley de referéndum, y también inconstitucional, naturalmente no tienen capacidad, no tienen competencia Cataluña para hacerlo, y el día 1 de octubre pues convocan esto y se produce en todo este periodo. La vulneración de las leyes es algo habitual. Bueno, hubo dos leyes, una la de transitoriedad, y otra que fue la ley del referéndum, para poder, pues es la derogación de la Constitución en Cataluña. Así, o sea, ese es el resumen. El Parlamento de Cataluña deroga la Constitución en Cataluña. Al día siguiente se aprobó otra nueva ley, la que se llamó la Ley de Transitoriedad, que era comúnmente llamada como una constitución de andar por casa para esa nueva eventual Cataluña hipotéticamente secesionada del resto de España y ya independiente. Bien, pues en esta Ley de Transitoriedad, en el párrafo 4 del artículo 79, se contempla de forma explícita el sobreseimiento de todos los delitos por los que pudieran estar procesados todas las personas que hubieran tenido participación en este proceso de independencia. Es decir, una autoamnistía. Se aprobaron las leyes de referéndum. Se aprobó el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Y esto es una declaración del Parlamento de Cataluña, un acuerdo dentro del Parlamento de Cataluña. Es decir, y ahí también quizá el gobierno central tenía su responsabilidad, alguna cosa se podía hacer ahí. Quiero decir, la independencia de Cataluña es una independencia, parodiando a García Márquez, una independencia anunciada. Fue, por una parte, la muerte del Estado tal y como lo entendemos, y por otra parte, la muerte de Cataluña como autonomía tal y como lo entendemos. Cuando se vive aquel agosto previo al 1 de octubre, las señales de alarma no es que estuvieran encendidas, es que se habían fundido las bombillas. El gobierno tenía todo, absolutamente todo, para poder prevenir, y algún día se sabrá qué se hizo con los informes elaborados por algunas personas que no citaré, pero tanto miembros de la Judicatura como de la Fiscalía, como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hicieron llegar con carácter de urgencia a la presidencia. Para mí lo más grave de todo fueron las leyes del 6 y del 7 de septiembre. Eso fue lo más grave. Que se lo pongo en Twitter. Es que miren lo que pusieron estos aquí. Y yo, de hecho, todavía mantengo que es que el Parlamento de Cataluña no se ha echado atrás a esa manifestación. Una cosa es que la norma inconstitucional, para ti, para acá, pero la declaración de voluntad, ese no le ha echado para atrás nunca. O sea, Ciudadanos, Partido Popular y PSC nos levantamos todos del hemiciclo y nos fuimos. O sea, se votó con la ausencia de estos tres grupos y con la abstención de los comunes. Claro, es un golpe de Estado en el sentido de que quiere cambiar las reglas constitucionales, no en cosas pequeñitas, sino en cosas fundamentales, sin pasar por el procedimiento de reforma. Mira, nosotros lo vivimos como mal, evidentemente, porque la señora Forcadell nos perjudicó a todos los parlamentarios en nuestro derecho a mantener un debate. O sea, porque iban con prisa para aprobar, yo creo que eran las leyes de transitoriedad, y entonces habían cogido un atajo de cambio de orden del día con reforma de reglamento de que tenían que ir deprisa. Pues es un golpe de Estado, claro. O sea, todo era a cortar plazo. Usted no habla. Ahora se ha aprobado esto. Bueno, era continuo. O sea, Carmen Forcadell hizo una labor muy obstructiva de los grupos parlamentarios que no éramos independentistas. Un juzgado de Barcelona ordenó el registro de la Consellería por la preparación del referéndum, porque ya estaban buscando urnas, estaban buscando documentos desde los juzgados de Barcelona. Que les destrozaron los coches, los pintaron. Recuerdo la gente saltando encima de los coches de la Guardia Civil. Eso es una imagen que no se puede permitir. Entonces mandaron a la Consellería de Finanzas que cuando entró la policía
Hubo gente que empezó a tirar papeles del referéndum, entre ellos Jover, que estaba en la Consellería en la Consellería de Finanzas, y encerraron a la secretaria del juzgado que fue a registrar la sede. Pues o no dimensionaron bien el operativo de policía, o no hay otra explicación lógica desde el punto de vista policial. Que tuvo que salir a las 2 de la mañana por los terrados de Gran Vía. Lo de la Consellería de Economía, que es de las cosas peor interpretadas desde Madrid. A ver, eso fue empujado por una periodista porque tenían miedo de que iban a detener a Oriol Junqueras. O sea, no era un tema de que fueran a hacer un registro random, no. Es que, o sea, el grito era que van a detener a Oriol Junqueras y íbamos todos a saco. Los tontos del proceso. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? Yo a Jordi Sánchez lo conozco hace muchos años y tal, luego lo han colocado y tal y mal. Y Jordi Cuixart tenía una empresa, lo leí, que incluso facturaba 6 millones de euros. Vamos, subirte en el coche para apaciguar a las masas, o no sé si era apaciguar o dar órdenes. Para mí la acusación de Fiscalía, la denuncia que presentó la Fiscalía ante la Audiencia Nacional por sedición, pues a mí me pareció adecuada. Claro, aquello... fue una simple protesta. No. Aquello fue una cosa en plan de acto. Aquello sí que, digamos, pese a que yo nunca he estado de acuerdo con lo del Supremo, yo he pensado que esto era una rebelión, una sedición, aquello sí que fue un acto de sedición, en mi opinión. O sea, aquello no buscaba cambiar el orden constitucional, era impedir el cumplimiento de una... Es que ni siquiera sabían cuál era la orden en concreto, porque el temor era que fuera a detener al conseller, que entonces era Oriol Junqueras. Estos fueron un poco la avanzadilla, es decir, estos son los líderes de la sociedad civil. Al final no sabía si mandaba Òmnium y ANC y la o sea, la Generalitat hacía lo que le decían, si era al revés, que la Generalitat decían tenéis que hacer algo, porque es que claro, todo era tan grotesco. ¿A qué fuimos allí? Pues lógicamente, como tú bien has dicho, a impedir que se diera una especie de golpe de Estado dentro de España. Y desde luego la Policía Nacional, como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales, no vamos a permitir que se incumpla la Constitución. Y lo que queríamos era identificar y tratar de impedir y localizar a los responsables de todo aquel proceso que se intentó construir en Cataluña. Había una orden judicial clarísima de impedirlo, con un matiz de estas cosas etéreas de mantengamos el orden público. Y claro, y ahí yo vi hasta compañeros andaluces que decían, bueno, pues esto significa que es que no se puede actuar con violencia. Pero bueno, cada uno interpreta las cosas como quiere. Yo mi cometido era entrar, o sea, íbamos siempre acompañados de unos grupos de las unidades de intervención. La unidad de intervención lo que iba era a asegurar el operativo que íbamos a hacer nosotros. Ellos nos permitían, nos habilitaban la entrada de los colegios y nosotros teníamos que intervenir todo el material electoral que había, identificar a las personas responsables de cada mesa electoral, o de los colegios, los directores, lo que había. Y mi trabajo era muy sencillo. Era incautar urnas e identificar al responsable. Yo creo que uno de los errores fueron las cargas policiales. A los policías los han dejado tirados. A ver, un policía antidisturbios tampoco no es ni la Madre Teresa de Calcuta, con todo el respeto, ni una ONG. Es un tío que le dicen, si tienes que atizar, atiza. Yo recuerdo que había unas imágenes de uno que decía, no, es que nos han dicho que no tiene que haber elecciones. No eran elecciones, era un referéndum. Bueno, ni eso. Y yo creo que, y además las cargas policiales nadie se ha responsabilizado. El Supremo, que el ministro, el no sé qué, no, o sea que fue mala idea. Si el proceso estuvo a punto de ganar la batalla del relato fue entonces, porque era evidente que, claro, fotos de ese estilo en todo el mundo y tal daban un argumento. No, porque es muy potente la idea de decir, ¿cómo va a ser un delito votar? ¿Cómo va a ser un delito opinar? Bueno, pues mira, hay veces que si el TSJ ha dicho que se cierran los colegios, hay que cerrarlos. Nosotros el día 1 de octubre estábamos, yo estuve alojando en los hoteles de Pineda de Mar y empezamos ya a estar operativos en torno a las 2 de la mañana porque teníamos que ir a piquetes y tal, y llegamos a la comisaría de la Verneda
pues de madrugada, podían ser las 3 o las 4 de la mañana, y muchos compañeros que estaban esa noche de servicio pendientes de los colegios nos lo decían. Ahora mismo hay muy poco movimiento. Si somos capaces de entrar, intervenir y salir, no va a haber material electoral, no va a haber urnas, no va a haber prácticamente nada para que puedan desarrollarlo. Pero claro, el mandamiento judicial decía que hasta las 8 de la mañana tenía de plazo los Mossos de Escuadra para actuar, y a las 8 y un minuto, cuando no habían cumplido con el mandamiento judicial, tuvimos que actuar la Policía Nacional y la Guardia Civil. El gobierno se enteró, y sobre todo la Guardia Civil, lo sé por la Guardia Civil, lo supe el 2 de octubre, aquí en Madrid. Bueno, me dice, mira, nosotros nos enteramos, Trapero, que era el jefe de los Mossos, Trapero nos ha engañado y nosotros nos enteramos el viernes por la tarde. Y nuestra posición fue, si está todo preparado, están las escuelas, están las no sé qué, mejor no intervenir, porque que lo hagan y después ya veremos, pues ya tomamos medidas, pero que lo hagan. En muchos colegios, y en este en concreto, sabía... Porque claro, ellos siempre están con las trampas, o sea, no, es que se ha convocado una reunión de padres y unas gincanas para los niños que van en pijama y una fiesta de pijamas. ¿Pero qué me estás contando? Cuando el juez ha dicho que esto se cierra. O sea, todo era como indicaciones, contradicciones. Veías a los Mossos de Escuadra en una esquina de la calle de donde estaba el colegio electoral como mirando como si miraran los coches si estaban bien aparcados o no, que no lo miraban. ¿Qué te quiero decir? Como vigilantes de parking. Donde nosotros intervenimos, fue en este primer colegio, luego teníamos que ir a entregar a la comisaría de la Verneda todo el material que habíamos hecho, y se quedaba un par de compañeros haciendo las diligencias pues para dejar constancia de todo lo que se había hecho, quién se había intervenido, quién tal. Ibas a otro colegio. Y bueno, pues en uno de los colegios, que fue donde yo resulté lesionado, es verdad que había una pareja en la puerta, y pues como así puestos, y no intervinieron para nada. De las cargas policiales, evidentemente yo las vi. Hubo cargas policiales. Pero es que las hay. En Francia también. Por otras cosas y más fuertes. Y sí, claro, si la policía va a un sitio y dice voy a requisar las urnas y la gente se le echa encima, pues seguramente hay algún golpe de porra. Ahora, que no me digan que hay 3 o 4 mil heridos, porque no me lo voy a creer. Y yo recuerdo que era una agresión increíble. O sea, ahí nos dieron patadas, palos, escupitajos, voces, insultos de todo tipo, fuera. Y cuando logramos entrar dentro, yo vi una imagen que a mí me quedó grabada, que era pues en un aula a lo mejor bastante grande, que habría 80 o 90 personas, con la sala al final del aula, todas las mesas de la clase puestas así, en fila, y una persona que identificamos como que fuera el responsable de aquella mesa electoral, subido encima de una silla, abrazado así a una urna, y delante había pues niños jugando y ancianos, pero pues algunos en silla de ruedas, con muletas, que yo decía, pero ¿cómo puede tener la gente tan poco criterio, vamos a decirlo así, para poner en peligro a tu hijo o a tu padre? Desde Goebbels yo no he visto una manipulación de las masas tan grande como esta y tan bien hecha. Y es que habían habido 1000 personas apaleadas, heridas, maltratadas por la policía. Y dices, vamos a ver, conociéndoos, esto tendría que estar lleno de fotos de gente con la cabeza abierta. En los hospitales no había ni un solo parte de alta. El por entonces consejero de Sanidad, Toni Comín, ahora en Bruselas, prohibió a toda la gente del sistema catalán de salud que diera la menor información. La chica le dije, por favor, sal de aquí. Se tiró al suelo, empezó a llorar, a revolcarse allí como que lo hubieran pegado. Y seguías a lo tuyo. Pero dices, eso era lo que querían una imagen de la policía agresora, como nos decían, agresor, fuerzas de ocupación, nos decían de todo tipo de cosas. Tampoco fue tan violento. A ver, la violencia siempre es muy antiestética.
pero desde el punto de vista de datos... Tengo claro que fueron quirúrgicos. O sea, en los colegios donde yo intervine, que fueron 4 colegios, es que no se dio un palo o un gomazo de más ni de menos ni nada. O sea, se cogía a la gente, se apartaba, se les pedía por favor en reiteradas ocasiones: vamos a entrar, vamos a cumplir el mandamiento judicial, tenemos que hacerlo, por esto, se le leía la orden judicial y se entraba. Tampoco puedes estar 3 días esperando a que se quiten, tienes que quitar a la gente para entrar. Tienes que impedirlo, y no lo impidieron. Bueno, se montó el lío, ese referéndum en cualquier sitio no sirve para nada, evidentemente. ¿Cuántos votaron? ¿Y cuántas urnas venían ya llenas? Chapuzas increíbles, pero tienes que impedirlo. Y para impedirlo, como ya habían decidido votar en los colegios, cierra los colegios y a ver dónde ponen las urnas. Las urnas llegaban llenas ya de votos, podía votar quien quisiera, había gente que votaba en 3, 4, 5, 6 sitios, gente incluso constitucionalista que por hacer la prueba, el experimento. Es decir, comprobación empírica del mamoneo que es esto. Pues iba a 7, 8 sitios diferentes, sí, visca Cataluña, venga, y votabas, claro, sin ningún rigor, sin interventores. Ellos se hubieran puesto interventores, pero no. Era todo un cachondeo tan grande que bueno, dices, es que nosotros tenemos un mandato popular. Mira, el mismo que tenía yo cuando mi señora madre me decía: Miguelico, vete a la calle a buscar el pan. Yo aquel día, como yo trabajaba y estaba cubriendo votaciones en Gerona, me encontré a mis tíos, el hermano de mi padre y su mujer, ¿no? Y yo, ¿dónde venís? Hemos ido a votar a un colegio electoral que había por ahí, pero como habían votado ya. Y como se enteraron que había habido follón con algunas, iban a votar a otro colegio electoral otra vez. O sea que no había por dónde cogerlo. Aquello fue un despiporre. No, claro, según ellos habían ganado el referéndum. O sea, ellos habían hecho el referéndum, lo habían ganado, la policía española había intentado que no se hiciera y lo habían ganado. Bueno, y así llegamos hasta el 27 de octubre del 2017. Entre el 1 y el 27 de octubre hay una tensión máxima que no se sabe lo que va a pasar. Todos esperando. Me acuerdo, pues si se va a declarar la independencia o no. Todo era una farsa que se les fue de las manos. Sí, yo creo que en algún momento, no sé si aquí o más adelante, algunos de ellos habrán empezado a tener un vértigo y habrá pensado, hostia, quizá nos hemos pasado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo volvemos atrás? ¿No? Había muchísima tensión en el Parlamento. Habíamos tenido ya que salir alguna noche, el grupo parlamentario de Ciudadanos, escoltados por Mossos d'Esquadra, a un autocar que nos llevaba y nos sacaba del Parlamento, nos dejaba en el centro de Barcelona. Tensión, muchísima odio. Te tengo que decir que en aquel momento parecía que estábamos vacunados contra el odio. Bueno, la mañanita que nos dio el presidente Puigdemont, porque tenía que hacer una comparecencia ante la prensa, que primero era a las 11, luego era a las 12, luego era a la 1, luego a las 2, se iba retrasando. El tuit de Rufián diciéndolo de las monedas de plata. Las gestiones de Miquel Iceta, del que no se ha hablado en esta entrevista, pero se podría hablar y mucho, que es, en fin, el gran muñidor de todo esto, a la sazón del Partido Socialista, intentando que Puigdemont hable con Urkullu, a fin y efecto de que Puigdemont adelante las elecciones y a ver si se consigue mediar y pactar entre, en fin. Yo andaba por el Parlamento y con compañeros míos, pero yo todo el rato miraba la bandera del Parlamento. A ver, y el balcón. Yo digo, bueno, este Puigdemont es capaz de enfilarse al balcón y proclamar la independencia a lo companys. Todo eso se acaba y al final, presionado por la gente de Esquerra, Marta Rovira se pasea por el Palau de la Generalitat indignadísima y traición, butiflés quiere decir más o menos traidor, pero en más peor. Llega Puigdemont al Parlamento de Cataluña y dice: proclamo la República Catalana.
silencio espectacular, aplausos, desmayos, vaídos, dolor de vientre, apendicitis, hasta que dice, bueno, pero la dejo en suspenso, hasta que, las caras de la gente, És conegut a tots vostès, associació a nivell nacional, estatal i internacional. Algunes d'aquestes són públiques, d'altres també pertoca fer això, per responsabilitat cadascú. I acabo, sinó els que advoquen per la mediació i a la imposició. I a la Unió Europea li demano que s'impliqui a fons i que d'ell... O sea, jamás tomadura de pelo similar se produjo por parte de un dirigente político hacia los suyos. El 155 es algo que debería haber aplicado el gobierno 5 o 6 años antes de la rebelión del 2017. Cuando llegó el referéndum de autodeterminación de Artur Mas, tenía que haber aplicado un estado de excepción. Cuando llegó el referéndum del 1 de octubre del 17, eso era para haber aplicado otro estado de excepción. Cuando llegaron a pretender que declaraban, aunque no lo hicieran en realidad, pero cuando hicieron el teatro de declarar la independencia de Cataluña, eso ya prácticamente era para declarar el estado de sitio. Eso es inadmisible, intolerable. Y tarda hasta octubre, no lo hace, ¿no? Después del 1 de octubre. Este sí que es un error creo yo que es un error de Rajoy. Yo creo que Rajoy aplicó el 155 cuando lo tenía que aplicar. Es el debate si aplicarlo antes con las famosas leyes de desconexión, que es evidente que ya conculcaban el tal, ¿no? Pero no se había aplicado nunca aquí el 155. El 155 se hace mal, porque se le da un periodo muy corto, y esto requería como mínimo 1 año o 2. Yo creo que llegó tarde y mal. En Cataluña, a partir cuando se aplica el 155, tú cuentas con el apoyo también en ese momento de la oposición, que era del Partido Socialista Obrero Español, que bueno, a desgana, pero lo hizo. Igual que Ciudadanos también estuvo un poco titubeando, porque claro, decía, oye, a ver si en las próximas elecciones esto me afecta o no. De nuevo el rédito electoral. Pero realmente tú ahí tenías el apoyo mayoritario de los grandes partidos que representaban a la inmensa mayoría de españoles. Y también el apoyo social. Rajoy lo aplica, los socialistas ponen una condición, dejar TV3 al margen, que ahora sonaba. Esa es la razón, con lo cual Sánchez es evidente que lo que trata en aquel momento es, con la boca pequeña, de apoyar, pero saber, en su cabeza está ya el proyecto que ya ha iniciado Zapatero, que ya se ha producido en la metamorfosis del Partido Socialista. Ya no sé si fue Miquel Iceta, José Zaragoza, no lo sé, pero dejaron al margen TV3. Y Ciudadanos dijo 6 meses, con lo cual era posible mantener el relato victimista durante 6 meses. Más o menos era lo mismo, ¿eh? Bastante de acuerdo en que fuera soft. Yo no estaba en el área de decisión de esto, el centro ya estaba en Madrid, estaba Albert Rivera con Juan Carlos Girauta y otra gente del partido, y yo creo que estaban porque se aplicara un 155. Ahora, yo creo que tan light como fue, yo creo que no. Es que yo creo que el 155 únicamente sirvió para convocar elecciones, nada más. Entonces empieza esa etapa vergonzosa con la fuga de Puigdemont y de otros, la detención de Junqueras y compañeros mártires, y después la llegada de esa figura grotesca que es Torra, ¿no? Entonces, bien, pues a partir de aquí, pues ya no hemos podido enderezar el rumbo, y la llegada de Sánchez, pues la llegada de Sánchez lo empeora todo, porque Sánchez, que por supuesto no tiene mayoría absoluta, en vez de buscar un acuerdo con el Partido Popular para fortalecer la nación y ponerla a salvo
de futuros intentos golpistas, lo que hace es pasarse al otro bando. Ya no es el PSC solo que es nacionalista, es el PSOE entero que se pasa al otro bando. Y con Sánchez, más velocidad, misma ruta, pero ¿hasta dónde?